¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver método PER, técnica de evaluación y revisión de programas. El método PER se utiliza para lo que es el desarrollo de proyectos en el cual implique cantidad de tiempos o recursos que se tengan que llevar a cabo para lo que es un proyecto en general. Construcción de una industria, construcción de caminos, construcción de ciertos proyectos que se tienen que realizar o también proyectos de inversión, proyectos en donde se requieran actividades y que tengan un tiempo de terminación determinado. Lo que es el algoritmo del método PER implica lo siguiente. Lo que es el método PER nos permite presentar gráficamente las diferentes actividades que componen el proyecto y calcular los tiempos de ejecución de forma que podamos constatar esas preguntas. Por ello debemos seguir 4 pasos fundamentales para la resolución del método PER. Hacer una lista de actividades o tareas, hacer una tabla de precedencias, dibujar el grafo o gráfica de nodos y calcular las duraciones. Cabe mencionar que lo que es el método PER se fundamenta o se sirve también de otras herramientas como es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es un cronograma de actividades en el cual nos permite reflejar el nombre de las actividades y la cantidad de tiempo que tenemos que llevar, así como la secuencia de actividades que se tienen que hacer para terminar el proyecto. En este momento no vamos a entrar en esa parte porque también se toma como base lo que es los diagramas de flechas, en el cual nos indican las actividades que se tienen que realizar para un proyecto también. El método PER es el método más completo en el cual nos va a permitir trabajar lo que es la administración de un proyecto de elaboración de determinado producto. Para poder entender lo que es el método PER, primero es necesario saber cómo se comporta. El método PER se comporta de nodos y esos nodos están constituidos por lo siguiente. El nodo principal tiene lo que es distintas características. El nodo puede estar reflejado en recursos y cambia un poquito el nodo. El nodo se refiere al círculo que tenemos aquí. En esta ocasión decimos que para este nodo, para el método PER, en la parte superior vamos a describir el nombre o el número de nodo. El primer espacio que tenemos del 10, por ejemplo, es el tiempo primero de iniciación. Y lo que es el segundo espacio es el tiempo último de terminación. Nosotros lo que tenemos que checar o revisar es la actividad de la flecha. El nodo únicamente me dice qué es el inicio y qué es la terminación de determinada actividad. La flecha es la actividad, está azul donde está marcando el cursor, y el 10 es el tiempo de duración que vamos a estar trabajando. Entonces quedamos que un grafo o una gráfica de nodos está constituido por nodos, que son los inicios y terminación de las actividades, y flechas, que las flechas son las actividades y la duración que vamos a tener para cada uno de ellos. Si nosotros utilizamos el siguiente ejemplo, para poder entenderlo, va a quedar de la manera siguiente. Dice que dado los siguientes datos del proyecto, calcúlese el tiempo medio para cada actividad y calcule la ruta crítica, calcúlese la duración estándar del proyecto, cuál será la probabilidad de que termine 3 semanas después, cuánto durará el proyecto con nivel de confianza del 85% y construya un intervalo de confianza aproximado del 95% sobre la duración del proyecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de poder calcular el tiempo medio de cada actividad y de la ruta crítica, decimos que tenemos que construir nuestra gráfica de nodos. Para poder hacer nuestra gráfica de nodos, tenemos que saber que tiene una secuencia cronológica. Decimos que la actividad pues es como se va a llamar la actividad o el proyecto que estamos analizando. Se pone, por ejemplo, estas actividades que se muestran aquí. Y el número, en este caso nos va a decir que la actividad 1 va a ir del 1 al 2. La actividad 2 va a ir del 2 al 3, la actividad 3 va a ir del 2 al 4, la actividad 4 del 2 al 6, la actividad 5 del 3 al 5, la actividad 4, perdón, la actividad 6 va a ir del 4 al 5, perdón, la 5, la 6 va a ser del 4 al 6, la 7 va a ir del 5 al 7, la 8 va a ir del 6 al 7 y la 9 va a ir del 7 al 8. ¿Sale? Y también nos da lo que es, el PER nos maneja una serie de combinaciones de tiempo. Decimos que tenemos tiempo optimista, o sea, siendo muy optimista, para terminar esta actividad va a ser de 10 semanas. Un tiempo medio o un tiempo probable que es de 12 semanas y el pesimista es terminar en 16 semanas. A comparación del optimista al pesimista tenemos
un rango de 4 semanas de terminación. Y esto es lo que hace el método PER para evitar que nosotros demos falsas expectativas al momento de terminar un proyecto. Entonces, una vez que tenemos los datos, podemos pasar a construir lo que es la gráfica de nodos. Pero antes, para este ejemplo en específico, vamos a calcular lo que es el tiempo y la varianza que vamos a utilizar para la fabricación de la gráfica de nodos. Entonces, para poder hacer, tenemos ya estos datos que tenemos aquí, los previos que ya mostramos en la tabla anterior, y ahora en esta tabla se muestra lo que es el tiempo promedio y la varianza. Para sacar el tiempo promedio se va a utilizar la fórmula primera que está en la parte de arriba donde se está moviendo el cursor. Decimos que el tiempo promedio de ir de I a J, origen y destino. Supongamos, decimos que va a ser lo que es el tiempo optimista, más 4 veces el tiempo más probable, más el tiempo pesimista, entre 6. Si nosotros sustituimos esta primera fórmula en la primera fórmula que tenemos en la parte de abajo, nos queda de la siguiente manera. Decimos que va a ser 10 del tiempo optimista, más 4 por 12 que es el tiempo más probable, más 16 que es el tiempo pesimista, entre 6. Esto nos va a dar aproximadamente un tiempo promedio de 12.33 semanas, que es el primer cálculo, y así se hizo sucesivamente para todos los demás. Para la varianza se va a utilizar la siguiente fórmula. Si nosotros para poder identificar cuál es la varianza y desviación estándar, una varianza es cuando está lo que es la letra sigma griega elevada al cuadrado es varianza, entonces va a ser igual a el tiempo pesimista menos el optimista elevado al cuadrado sobre 36. Si nosotros sustituimos los valores en la fórmula para la primera actividad que va del 1 al 2, nos queda de la siguiente manera. El tiempo pesimista es de 16 menos 10 que es el tiempo optimista elevado al cuadrado entre 36 nos da 1 y es el valor que tenemos en la primera actividad. Entonces si nosotros lo hacemos para todo lo demás nos queda prácticamente de esta manera. Una vez que hacemos esto, ahora sí podemos hacer lo que es nuestra gráfica de nodos o nuestro grafo. La gráfica de nodos, la primera que les voy a mostrar es aquella donde se utilizan nada más los tiempos más probables. Regresando a la diapositiva pasada, estos tiempos son los que van a venir en la actividad. El método PER menciona que tenemos que hacer dos gráficas de nodos y dos cálculos distintos. Por cuestiones de tiempo del video, nada más vamos a hacer lo final que debemos de establecer con tiempo promedio. Pero para que ustedes puedan ver qué diferencia tenemos entre una gráfica y otra gráfica, se hizo lo que es la más probable también, pero sin los cálculos posteriores. Decimos que para la gráfica de nodos tenemos esta característica aquí. Entonces decimos que ya tenemos nuestro nodo, vamos a iniciar con el nodo 1, siempre va a tener tiempo de inicio 0 porque no tenemos tiempo de inicio. Quedamos que la primera parte del nodo es tiempo primero de iniciación, la segunda parte del nodo es tiempo último de terminación. Para el tiempo primero de iniciación vamos a caminar hacia el frente y para poder calcular la ruta crítica ahorita vamos a ver más adelante. Entonces si se fijan, en la parte de arriba de lo que es la actividad que es la flecha se puso el tiempo que es el 12, igual para cada una de esas actividades. ¿Cómo se hace la gráfica de nodos? La gráfica de nodos quedamos que es mi inicio y mi terminación. Inicio es el 1, terminación es el 2 y mi actividad es la flecha. Cabe mencionar que para hacer una gráfica de nodos no se pueden cruzar las actividades. Yo no pude haber cruzado una actividad que vaya de aquí para acá. No se pueden cruzar actividades, ¿sale? En esta parte, si nosotros necesariamente, y no se puede hacer de otra manera, podemos utilizar un conector. Y un conector se utiliza de la siguiente manera. Voy a dibujar en la parte de abajo una estilo flecha. Supongamos, nosotros decimos que tenemos un nodo en la parte de abajo, que es este nodo que vamos a ver aquí, ¿sí? Y tenemos que ir a una actividad donde no necesariamente, no podemos hacer un cruce. Supongamos que tuviéramos una actividad en la parte de abajo, ¿sale? Entonces lo que tenemos que hacer para esta actividad que va a cruzar, tenemos que poner un conector. Decimos que este conector nos va a permitir trabajar con lo que es la actividad. Entonces ya podemos decir que nosotros podemos trabajar ya con esta actividad. Decimos que este es mi conector, pero no se pueden cruzar, ¿vale? Tenemos que hacer como un pequeño puente para poder trabajar de esa manera. Una vez que nosotros hacemos eso, o entendemos eso, que ya no podemos lo que es trabajar
no se pueden cruzar, perdón, las actividades, ya queda sobreentendido esa parte. Entonces decimos que esta parte que tenemos aquí ya la podemos eliminar. Una vez que nosotros entendemos esa parte, decimos que vamos a hacer lo siguiente. Entonces, no se pueden cruzar las actividades para hacer nuestra gráfica de nodos. Entonces sería, tenemos 0 y decimos que vamos a ir sumando para poder hacer mi primer tiempo de iniciación sería 0. Y ahora tenemos 0 más 12 me da este 12 y lo colocamos en el primer espacio. Ahora para esta actividad, como es una sola, podemos poner directamente la sumatoria. Entonces decimos que tengo 12 aquí, más 8 va a ser este 20. 12 más 4 es este 16. Pero aquí, en esta actividad, como entran dos actividades a este nodo, no podemos hacerlo. Supongamos si hacemos 12 más 3, va a ser 15. Y cuando vayamos hacia adelante, como estamos haciendo sumatoria, dice que tenemos que poner el tiempo mayor. En este caso tenemos 16 más 5 serían 21. ¿Sale? Es este 21. Entonces dice que del 15 que tenemos aquí abajo y el 21 se tiene que poner el mayor. Por eso pusimos el 21 aquí. Entonces, para más adelante, estamos ahora aquí. Decimos, tengo 20 más 12 son 34. Pero como aquí hay dos actividades, entonces yo primero digo, 20 más 12 son 32. Ponemos el 32. Vamos a ponerlo bien porque no. El 32, que viene de acá arriba. Y ahora decimos 16 más 18 son 34. ¿Vale? Ponemos el 34. Decimos cuál es mayor de los dos. Es el 34. Ahora estamos en esta actividad. Tenemos 34 más 4 son 38. Y una vez que hacemos eso, decimos 29 más este que tenemos aquí serían 37. Entonces ponemos el 37 y decimos, ahora sí, ¿cuál de estos dos es mayor? Es 38, por eso pusimos 38 aquí. Y 38 más 6 son 44. Entonces, eso fue la primera parte que hicimos. Quedamos que si vamos para la parte de enfrente o vamos hacia adelante va a ser sumar. ¿Sí? Entonces estamos tomando sumar y estamos tomando el mayor. Una vez que hacemos eso de tomar el mayor, ahora sí decimos que llegamos el 44. Y se supone que los espacios número 2 que tenemos en la parte no están requisitados todavía. Entonces, una vez que hacemos eso, decimos que repetimos este 44, lo repetimos en el siguiente lado. Decimos que es el tiempo último de terminación. Y ahora vamos a caminar hacia atrás. Hacia atrás se refiere a que vamos a ir restando. Hacia adelante sumamos, hacia adelante estamos restando. La decisión que tenemos que hacer cuando vamos hacia adelante es tomar el mayor. Y cuando vamos a ir hacia atrás, vamos a ir restando, se va a tomar el más pequeño. O si el más pequeño de las interacciones donde haya retroceso. Entonces empezamos. 44 menos 6 me da el 38. Ahora estamos conectando con este de aquí. 38 menos 9 me da 29. Por eso colocamos íntegramente aquí. 38 menos 34. Perdón, de 38 menos 4 nos da 34. En donde se repita el valor, que sea el mismo en ambos lados, va a ser mi ruta crítica. Entonces mi ruta crítica sería esta actividad y esta actividad. ¿Por qué razón? Porque se repite en el nodo el mismo dato. Ese va a determinar la ruta crítica. Ahora estamos aquí. Estamos aquí, en este nodo. Decimos que va a ser 34 menos 18 va a ser 16. Y ahora 29 menos 5 va a ser 24. Tomamos el más pequeño. En este caso es 16. Y como el 16 se repite aquí y la actividad de donde se obtuvo el 16 es de la de arriba, por eso se marca como mi ruta crítica. Ahora, estamos en la parte de arriba. 34 menos 12 me da 22. Y ahora estamos aquí. Estamos acá, en este lado. Ahora estamos aquí. Decimos 22 menos 8 serían 14. ¿Sale? Entonces decimos que aquí va a ser
14 que viene de este lado. 16 menos 4 es 12 que viene de esta rama. Y 29 menos 3 serían 26. Porque estamos analizando todas las ramas. Y decimos que el más pequeño de estos 3 sería el 12. Por eso colocamos 12. Quiere decir que el 12 se repite aquí. Es ruta crítica. Y ahora 12 menos 12 me da 0. Es parte de mi ruta crítica. Por eso están marcadas en color verde. Entonces mi ruta crítica sería del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 5 y 5 al 7 y del 7 al 8. ¿Sale? Esa sería la ruta crítica para esta actividad. Entonces, perdón, quedamos que las actividades de mi ruta crítica son cuando vamos hacia atrás, se va restando, se toma el más pequeño y donde se repita en el nodo la misma cantidad, esa es mi ruta crítica. ¿Sale? Entonces, determinar la ruta crítica es hacia el frente vamos a sumar como decisión donde intervengan dos actividades en un mismo nodo, se va a tomar el más grande. Cuando lleguemos al final vamos a repetir la última cantidad del último nodo en mi espacio de tiempo último de terminación y hacia atrás vamos a ir restando. Y donde haya interacción de dos actividades se va a tomar el más pequeño. Donde se repita la cantidad del en el nodo se va a tomar como ruta crítica dependiendo de dónde venga la rama, como explicamos en esta presentación. Retomando el ejercicio pasado, decimos que vamos a tomar lo que es el tiempo promedio, el que calculamos de T y J. Si ustedes observan, tenemos 12.33, 11.66, 3.66, 3 y así sucesivamente. Si nos regresamos a donde te determinamos lo que son mis datos, lo que estamos utilizando son estos datos, ¿sí? Los de tiempo promedio, que fueron calculados a partir de lo que es esta fórmula, ¿sí? Y utilizamos los datos que calculamos aquí. Entonces, una vez que hacemos eso, ya podemos decir que lo que estamos haciendo es sustituir en la misma gráfica de nodos de esta actividad. Ahora vamos a utilizar para lo que es este cálculo. Si ustedes se fijan, tenemos variaciones. Ya nuestro tiempo de terminación anteriormente era de 44, ahora utilizando el tiempo promedio es de 47.98 semanas. Prácticamente 48 semanas para terminar el proyecto. Y nuestra ruta crítica cambió. Ahora nuestra ruta crítica es del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 5, del 5 al 7 y del 7 al 8. Cambió por la interacción ahora de nuestros nuevos tiempos. Una vez que nosotros calculamos nuestro tiempo promedio y nuestra ruta crítica, ahora sí podemos hacer la resolución de los demás incisos. Si ustedes recuerdan, los incisos que anteriormente nos pedía era determinar nuestra ruta crítica y determinar nuestro tiempo promedio. Ya lo hicimos. Ahora tenemos que calcular lo que es la desviación estándar del proyecto y la probabilidad de que termine 3 semanas después. Y aquí viene un análisis estadístico. En probabilidad estadística están viendo o ya vieron lo que es cuestiones de estadísticas, que son algo muy básico para lo que es la determinación de lo que es el PERT. Para poder calcular la desviación estándar de la desviación estándar del proyecto, se utiliza esta fórmula. Dice que es la desviación estándar cuando sea sigma solita, es la desviación estándar de la raíz cuadrada de la sumatoria de mis varianzas que participan en la ruta crítica. ¿Sale? Esa sería mi desviación estándar. Si ustedes recuerdan lo que es los datos de lo que es mi desviación estándar, perdón, de mis varianzas, de mi ruta crítica, serían los que están en esta actividad. Decimos que es del 1 al 2, del 3 al 5, del 5 al 7 y del 7 al 8. Y nosotros lo que hicimos fue tomar esos datos de esa ruta crítica. Si decimos que es del 1 al 2, nos regresamos a nuestra tabla anterior. Decimos que del 1 al 2 mi varianza va a ser este dato, ¿sí? Vamos a cambiarlo de color para que sea más fácil de poder entender. Y ahorita lo vamos marcando. Entonces, si cambiamos de color, vamos a colocar en color a verde. Lo ponemos en verde y decimos entonces que sería esta de aquí, ¿sí? Decimos que mi ruta crítica es también del 2 al 3 y
y del 3 al 5. Del 2 al 3 y del 3 al 5. Entonces decimos que es del 2 al 3. Estamos ubicados aquí, que sería del 2 al 3. Y dice que también va del 3 al 5, que fue la que colocamos en la sumatoria de mi ruta crítica. Y las últimas sería del 5 al 7 y del 7 al 8. Del 5 al 7 y del 7 al 8. Entonces marcamos del 5 al 7, que sería esta de aquí, y del 7 al 8, que sería esta de aquí. Y la sumamos, que es lo que estamos utilizando en lo que es la desviación estándar. Si se fijan, miren, aquí tenemos ya 1 más 32.11 más 4 más 1 más 2.97, que son las que ya vienen en la ruta crítica. Por ahí creo que me faltó la del 1, pero están marcadas si ustedes la revisan ya detenidamente el video. Y ahora decimos que la sumamos, le sacamos la raíz cuadrada y nos da 6.409 semanas. Esa es mi desviación estándar. Entonces decimos que la desviación que tenemos de nuestro proyecto puede ser que terminemos en 48 semanas aproximadamente según nuestro tiempo de terminación, que es 47.98, y puede ser que la desviación que tengamos es de 6 semanas y media. ¿Qué quiere decir? Que la desviación que tenemos hasta este momento no es terminar en 48 semanas, supongamos, sería terminar en 54, casi 55 semanas. Eso es lo que nos marca lo que es la desviación. Para poder hacer esta desviación, ya una vez que tenemos la desviación, dice el inciso C, ¿cuál será la probabilidad de que termine 3 semanas después? Entonces decimos que vamos a utilizar una tabla de probabilidades de distribución normal. Esta tabla de probabilidades vamos a utilizar lo que es la fórmula siguiente. La fórmula decimos que para determinar el tiempo de probabilidad vamos a utilizar primero esta fórmula y después posteriormente esta fórmula que tenemos aquí. Para lo que es la utilización de esta fórmula decimos que Tx es el tiempo probable de terminación y va a ser de la siguiente manera. El Tx va a ser calculado de esta manera. Decimos que va a ser el tiempo de terminación real, que es el Te, que en este caso decimos que va a valer 47.98 semanas. 47.98 semanas. Y a ese de aquí le vamos a sumar el tiempo que me están diciendo. Dice que es 3 semanas. Entonces a este le voy a sumar más 3 semanas para que me dé mi tiempo probable de terminación. Entonces el resultado de esta operación es este dato que tenemos aquí. ¿Sí? Es ese dato. Entonces decimos 47.98 más 3. Entonces decimos que es 50.98. De ahí sacamos el Tx. Y el Te es el que nos da en la última parte, en el último nodo de mi gráfica de nodos. ¿Sale? Entonces sería este 47.98. Sustituyendo valores decimos que es Tx 50.98 menos 47.98 entre 6.409, que es mi desviación estándar. El resultado nos da de 4680. Dice que ese valor de z es este valor que tenemos aquí, pero este valor se saca de una tabla de distribución normal. Esta tabla de distribución normal la pueden encontrar en cualquier libro de estadística de probabilidad o directamente en Google, en el buscador, le pueden buscar tabla de distribución normal y la vamos a tener ya ahí. Entonces, si nosotros buscamos ese dato en la tabla de distribución, va a ser esa tablita que tenemos aquí y que les muestro ahorita. Decimos que va a ser .46. Los demás datos no los podemos buscar dentro de esta tabla. ¿Por qué? Porque no nos lo da. En este caso vamos a utilizar .46. Y decimos que para este cálculo se va a utilizar lo siguiente. Decimos que vamos a utilizar este dato que sería de .4, que el que estamos buscando es de 0.46. Entonces decimos que 0.46 nos ubicamos en este de aquí y el 46 lo vamos a tomar de la parte de arriba. 0.46. Entonces 0.46 acá hacemos una intersección y nuestro valor de z va a ser de .1772. De aquí salió ese dato. Este .1772 es el que tenemos aquí en este recuadro, si ustedes observan. Entonces ese dato va a ser el que vamos a sustituir en esta fórmula que tenemos en la parte de abajo. Entonces vamos a sustituir en ese lado
Decimos entonces que lo vamos a sustituir y al momento de que lo sustituimos nos queda esta fórmula que tenemos en la parte de abajo. Punto 5 es constante, menos 17.72 nos da punto 3228. Por 100 va a ser de 32.28. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros que tenemos un 32.28% para que mi proyecto de construcción termine en 50.98 semanas. ¿Qué quiere decir? Que es una probabilidad muy alta, muy alta de que se pueda cumplir estas características. Si nosotros analizamos lo que es mis siguientes incisos, nos pide ¿cuánto durará el proyecto con un nivel de confianza del 85%? Decimos que ¿cuál es la probabilidad? Decimos ¿cuánto durará nuestro proyecto con un nivel de confianza? El nivel de confianza también se saca igual en la tabla de distribución. Para sacar un tiempo probable de terminación, que es este de aquí, Tx, se va a utilizar esta fórmula, que es Tx es igual a Z, que es un dato estadístico de distribución normal, la desviación estándar que ya calculamos, más el tiempo de terminación real. Si se fijan, el dato de la desviación estándar y el T ya lo tenemos, que es lo que calculamos anteriormente y lo que nos da nuestra gráfica de nodos. Y Z ahora sí la tenemos que utilizar. Ahora, Z la vamos a utilizar de nuevo con lo que es la misma tabla, pero ahora lo que vamos a buscar nosotros es el 0.85. El 0.85 que vamos a buscar sería este de aquí. Vamos a ubicarlo. Decimos que en este caso, para el 0.85, 0.85, ¿sí? Vamos a hacer el cruce. Para que no se me confunda, voy a borrar la línea que dibujé ahí por error. Esta de aquí la vamos a borrar porque esta no es. Y decimos ahora que nuestro dato va a ser así. 8, este 8 con 5, que está aquí arriba. Entonces 8 con 5 nos da la intersección de .3023. Ese dato lo vamos a sustituir en la fórmula. Si ustedes se fijan, aquí ya lo sustituí el valor. .3023, que es este valor de aquí. Entonces ahora sí, sustituyendo valores, dice que el tiempo probable de terminación dándole un nivel de confianza del 85% es de 49.9174 semanas, aproximadamente 50 semanas. Por lo regular en un proyecto de elaboración se toma este tiempo probable de terminación, no el que nos está dando el cálculo. El cálculo nos dice que es en 48 semanas, aquí le estamos dando 2 semanas de más para que podamos terminar nuestro proyecto. Decimos que con esto ya podemos decir que el tiempo probable de terminación, pero dice que también podemos manejar un intervalo de confianza. Y para hacer un intervalo de confianza ya trasladado a lo que es nuestro sistema que estamos analizando ahorita, podemos hacerlo de la siguiente manera. Decimos que el tiempo de terminación, en este caso, nivel de confianza nos está diciendo que el del 95%. Y recuerden, si nosotros el máximo nivel de confianza es del 95%. Es cerrar mucho nuestro rango de equivocación de nuestro proyecto. Si nosotros utilizamos ese rango, pues es muy probable que tengamos algún error, pero igual es bueno calcularlo. Dice que lo que es el intervalo de confianza utiliza esta fórmula, que es el tiempo el de terminación real de mi proceso menos un margen de error. El error se calcula a partir de esta fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Entonces el error dice que es Z, que ya lo calculamos. En este caso decimos que es del 95%. Aquí va a haber un pequeño error. Y si nosotros lo calculamos, ahorita lo ponemos aquí con el cursor. Entonces decimos que vamos a utilizar un nivel de confianza del 95%. ¿Sale? Un nivel de confianza del 95%. Ese nivel de confianza del 95% lo vamos a utilizar de la manera siguiente. ¿Sí? Entonces, en este nivel de confianza lo vamos a utilizar de esta manera. Decimos que vamos a utilizar lo que es el nivel de confianza. Vamos a irnos al 95% para saber cuál es el dato que tenemos que analizar. Decimos que es de 0. Perdón los números, 95. 0.95 decimos que nos vamos con este de aquí y con el 5. Si nos vamos con el 5 estamos a esta altura. Sería 0.3289.
0.3289. Entonces, si nosotros lo sustituimos aquí en la fórmula 0.3289, 0.3289, ¿sale? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Decimos que es 0.3289. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Me están escuchando, entonces estoy teclando. .3289 por 6.409 es igual a 2.107. Este lo vamos a dividir entre raíz de 5. Raíz de 5. 5, ¿por qué ese 5? Decimos que son 5 actividades que participan en mi ruta crítica. Por eso se pone esa cantidad. N se refiere al número de actividades que participan en la ruta crítica. Para este ejemplo son 5 actividades las que participan, por eso es 5 ahí. Y nos da que es del 94.26. Entonces dice que el cálculo de esta sustitución, ya cambiando el valor ahí, sería de 0.9486. ¿Sale? 0.9486 quiere decir que vamos a tener 94.26% de probabilidades de que se cumpla esa parte, si lo vemos como probabilidad. Pero si sustituimos los valores en este cálculo de aquí, ¿sí?, nos va a quedar que vamos a terminar en el parte de abajo si nosotros utilizamos el valor de Z que yo puse en la diapositiva del 85%, no del 95%, nos quedaría el rango de error sería de 86.64, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos, sumamos y restamos, mi intervalo quedaría que vamos a terminar cuando muy pronto sería de 47 semanas, y de lo más tardado sería de 48.84 semanas. O sea que tenemos un rango de poder manejar con esas características, ¿sale? Entonces aquí nada más cabe mencionar que ya los datos que estamos utilizando para lo que es el cálculo de lo que es nuestro análisis que estamos teniendo aquí, se utilizó un nivel de confianza no del 95%, sino fue del 85% aquí, ¿sale? Y lo que hicimos en azul es para determinar más o menos cómo nos hubiera quedado. Tomando como base eso que hicimos ahí, entonces nos queda que todo esto que hicimos, ¿sí?, a diferencia que fuera del 85%, nos queda de esta manera, ¿sale? Entonces los cálculos prácticamente nos están dando una terminación entre promedio de 50 y muy pegado al tiempo de terminación real. Pero es necesario que sepamos que lo que nosotros estamos haciendo para los demás cálculos es esto. Decimos que lo que nos va a servir más en la toma de decisiones en un proyecto de elaboración real es el cálculo de arriba. Ahorita déjenme acomodarlo, la línea, a ver si me sale un poquito lo más derechita posible. Decimos que el cálculo que más se utiliza es ese que tenemos ahí. Entonces podemos decir que con esto terminamos lo que es la presentación del método PERT. Esperemos que les sirva este proyecto. Esperamos que les sirva y que podamos trabajar con esas características. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo video.